seleccionamos la opción múltiple, le damos clic en agregar, ¿listo? Y una vez vayamos a agregar la pregunta, tenemos que tener en cuenta varios factores para este tipo de pregunta. Primero, el nombre de la pregunta. Como les decía yo esta mañana, yo siempre numero mis preguntas como P1, P2, P3, P4, pero ustedes podrían numerarla con un nombre diciente sobre la pregunta. Eso es abierto a lo que ustedes prefieran o como quieran ubicar más fácil la pregunta. ¿Listo? Perdón. En el enunciado, entonces, vamos a poner las diferentes opciones de pregunta que les podemos poner a nuestros estudiantes. Por ejemplo, voy a poner una pregunta. ¿Con qué estrategias podemos combatir el COVID? Por ejemplo, esta es mi pregunta. ¿Listo? ¿Con qué estrategia podemos combatir el COVID? ¿Listo? Pues aquí está mi pregunta y debo definir entonces la puntuación por defecto. Siempre aparece 1. Aquí no importa que la cambiemos porque siempre que el parcial tenga 15, 20 preguntas y yo le digo que vale 5, él va a dividir en la cantidad de preguntas. Así que este va a quedar por defecto siempre no. ¿Listo? Si yo quiero hacer una retroalimentación general, quiere decir que le quiero dar información o una retroalimentación general al estudiante cuando responda la pregunta. Entonces es como hacerle una contextualización adicional sobre la respuesta que él dio o cosas de ese tipo. Entonces puedo hacer una retroalimentación general sobre la pregunta que se está respondiendo. Aquí es donde yo elijo si mi pregunta va a ser de una sola respuesta o de múltiples respuestas. En este caso la vamos a dejar de una sola respuesta. Le vamos a indicar que nos baraje las respuestas, es decir, que se barajen las respuestas dentro del parcial, dentro de la pregunta, perdón. Y aquí seleccionamos cómo queremos que visualmente vea el estudiante las opciones, con A, B y C en minúscula, en mayúscula, en numerados en números arábigos, en números romanos en minúsculas o en mayúsculas, o simplemente queremos que no tengan número. Por defecto siempre queda en A, B y C. ¿Listo? Ahora sí empezamos a editar las respuestas. Entonces, de acuerdo a nuestra pregunta, entonces una respuesta, por ejemplo, yo puedo poner siempre de primeras la correcta, pero no quiere decir que a ellos les salga siempre de primeras la correcta, porque ya le dijimos que baraje las respuestas. ¿Listo? Entonces vamos a decir, lavándonos, ¿listo?, las manos constantemente con agua y jabón. ¿Listo? Esta es una respuesta, para mí esta es la respuesta correcta, entonces le vamos a dar 100%. ¿Listo? Y vamos a dar otras opciones. Entonces, selección 2. Usando guantes para comer, por ejemplo. Entonces, eso no es correcto, le damos como ninguno. Otro. Sistema de eventos masivos. Eso tampoco es correcto, entonces le doy a ninguno. Yo puedo poner tantas opciones como yo quiera, ¿listo? Ahora, mínimo para una pregunta de selección múltiple tendremos que tener mínimo 3, ¿listo? Ahora también yo puedo configurar la retroalimentación combinada. Esta ya existe una por defecto, que es decir, cuando el estudiante tiene una respuesta correcta, le va a decir que la respuesta está correcta. Si la tuvo incorrecta o más o menos correcta, le dice que está parcialmente incorrecta. Y si definitivamente no la respondió bien, le dice que la respuesta fue incorrecta. ¿Listo? Nosotros podemos cambiar esto y decir para cuando responda de manera correcta, le voy a poner tal texto, parcialmente correcta tal otro. Eso lo podemos configurar. Si no, lo podemos dejar así como está, ¿vale? Si hay múltiples intentos, podemos configurar aquí, es decir, que nosotros penalicemos el intento, es decir, puede volverlo a intentar, pero ya no le vale un punto, sino le vale 66% de ese punto. ¿Listo? Y la pista es la siguiente, y le damos una pista al estudiante. ¿Listo? Si lo manejan así, hay muchos profes que lo pueden querer manejar de esa manera, si no, pues simplemente lo dejamos como está. Marcas nosotros no manejamos, en la universidad no tenemos eso configurado, así que no lo usamos, y le damos guardar cambios. ¿Listo? Si yo quisiese ver cómo van a visualizar los estudiantes esta pregunta, le doy en la lupita. Recordemos que cada pregunta siempre tiene estos 4 iconos.
el engranaje que me indica que puedo editar, las dos hojitas que me indican que puedo duplicar la pregunta, la lupita que me indica que puedo ver una vista previa de la pregunta y la X que me indica que la voy a borrar definitivamente de mi banco de preguntas. Cuando estoy en mi banco de preguntas, la X indica que la voy a borrar definitivamente. ¿Listo? ¿Cómo visualiza el estudiante la pregunta? De esta manera. Entonces, ¿con qué estrategia podemos combatir el COVID? Cuando sale un radio button, que son los circulitos, ¿listo? Quiere decir que solo selecciona una pregunta, una respuesta. Y de hecho aquí le dice, seleccione una al estudiante, ¿vale? Ese es el primer tipo de pregunta, que es el tipo de pregunta de selección múltiple con única respuesta. ¿Listo? Vamos a mirar el de selección múltiple con múltiple respuesta a partir de un pequeño truquillo que es duplicar esta pregunta. Como les decía, las de selección múltiple con única respuesta y con múltiple respuesta son muy similares, solo que cambia una pequeña cosa en la configuración. Entonces vamos a darle duplicar a esta pregunta y él me lleva a un nuevo apartado de cuestionario con todo lo que tenía la pregunta anterior. Entonces voy a modificarle unas cosas. Por ejemplo, el nombre. Ya no va a ser P1, sino P2. Ahora la pregunta va a ser, ¿con qué estrategias podemos combatir el COVID? Entonces yo tengo acá que vale un punto esta pregunta y en vez de decirle que una respuesta, entonces le voy a decir que se permiten varias respuestas. ¿Listo? La configuración de barajar respuestas y de numeración la vamos a dejar igual. ¿Qué va a cambiar? Que en las elecciones yo voy a darle unos datos diferentes al estudiante. Entonces las preguntas, como son varias respuestas, perdón, las respuestas correctas deben sumarme 100. Si yo voy a poner dos respuestas correctas, entonces cada respuesta correcta debe valer 50%. Entonces, por ejemplo, otra respuesta correcta podría ser, vamos a seleccionar una respuesta adicional, le damos espacios en blanco, vamos a dejar las que ya están ahí con 0 y vamos a generar una nueva posible respuesta correcta para combatir el COVID, que sería manteniéndonos aislados en nuestras casas, por ejemplo. Esa es otra forma en nuestras casas, otra forma de combatir el COVID, ¿listo? Y aquí le digo que el otro porcentaje son 50%, ¿listo? Entonces ya tengo dos respuestas que valen el 50%, por ende ya tengo el 100% en el cuestionario. Lo demás lo voy a dejar igual, las demás configuraciones son las mismas que les acabo de explicar. Le digo guardar cambios y continuar y ya tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, si se fijan aquí en la visualización, nosotros podemos observar que ya no aparece el circulito, sino un cuadrito. Y de hecho aquí la misma pregunta le dice, seleccione una o más de una de las opciones. Entonces vamos a seleccionar, o el estudiante va a poder seleccionar varias. ¿Listo?